Estamos en Enlace Regional a través de RCR. A esta hora ya tenemos la participación, como todos los sábados, del doctor Herbert Kube, especialista de salud pública y también un analista muy saurí, diríamos, muy profundo de los temas médicos y sobre todo en esta coyuntura de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Doctor Herbert Kube, muy buenos días. A ver, ¿qué tenemos ahora? Tenemos la novedad de las vacunas, de los 300.000 vacunas que estamos celebrando como si ya hubiéramos encontrado la solución perfecta para la pandemia. Y además tenemos también algunos hechos que en el transcurso de la semana se han dado a conocer, en donde ha participado como el Congreso de la República con algunas aprobaciones de normas que permiten en todo caso a los médicos en estas épocas que se necesitan de despliegue mayor de profesionales en la salud, poder trabajar por lo menos no solamente en una área señalada, ¿no?, sino también desplazarse a dar otro tipo ese mismo servicio en algún otro lugar requerido. Escuchamos su comentario y vamos a ver, dialogando en este tema. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. Como ustedes saben, el Perú es un país que requiere por lo menos 80.000 médicos y tiene poco menos de 40.000. Requiere 16.000 especialistas adicionales si no los tenemos. Y por otro lado también hay falencias en otros profesionales de la salud. En ese sentido, se han manejado varias alternativas desde el año 2013 y se han tomado en realidad dos decisiones importantes. La primera de ellas es una modificación constitucional del artículo 40 de la Constitución que señala que los docentes pueden tener doble empleo. Y en esa excepción de los docentes han agregado que por situaciones de emergencia y en una situación por una ley aprobada por el Congreso con más de 66 votos, los médicos y profesionales de la salud pueden tener doble empleo, ¿ya? Y en ese caso, entonces, pretenden paliar de alguna manera la crisis de ausencia de recursos humanos en esta situación. Aquí se ha complicado un poco el tema porque la falencia de profesionales es anterior a la pandemia y el hecho de que se pueda generar el doble empleo en estas circunstancias, aún falta aprobar la ley, es cierto, pero es ya una posibilidad constitucional que eso ocurra. Entonces lo que se va a hacer es que se van a poder compartir especialistas en las diversas áreas, pero eso, como es natural, será un tiempo transitorio, porque el estrés que genera trabajar en una pandemia, la posibilidad de enfrentar la muerte todos los días, de dar noticias, malas noticias a los familiares, a veces que no pueden comprender la situación, la falencia de recursos, de equipos, de insumos, la carencia de oxígeno, hace que los médicos en estas circunstancias trabajen en una enorme inseguridad de resultados y sobre todo con un gran estrés emocional. Eso genera, como es natural, una serie agotamiento de los profesionales, y que estas medidas que ha dado el gobierno, si bien es cierto, son importantes porque uno esperaría que esto pueda paliar la situación, por lo menos en una forma altruista al comienzo esto va a ser importante. Sin embargo, creo que el tema de fondo persiste. Por otro lado, también está pendiente de segunda votación en el Congreso de la República una ley que modifica el decreto legislativo 1154 que se dio en el año 2013. Esta norma permitía que los médicos puedan realizar horas extras, no solo en la institución que laboran, sino en otra institución pública, de tal manera que puedan cubrir las necesidades. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Que si existen dos establecimientos de salud, uno de salud y otro del Ministerio de Salud, un médico pasa a la otra institución a hacer una intervención, a curar a alguien o a hacer un procedimiento de su especialidad y se regresa a su institución a seguir laborando como es natural, esas horas que ha trabajado en la otra institución
no es pagada, es gratuita porque no se puede pagar de otra institución. Esos servicios complementarios también están pendientes de segunda votación, probablemente se vote pronto, y con lo que se pretende ahí es mejorar la brecha que existe de falta de profesionales de la salud. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tenemos 40.000 médicos y necesitamos 80.000. Claro, si los hacemos trabajar a 12, 14, 16 horas diarias, es posible que se alcance, pero eso es imposible y es insostenible en el tiempo. Esto hay que tomarlo en cuenta también. El trabajo médico es como el trabajo de un chofer, es mucha atención y en consecuencia, cuando tú tienes un chofer que maneja 6, 8, 10 horas, es obvio que la posibilidad de accidente sea mayor. Y esto es lo que hay que tener mucho cuidado también con el ejercicio de la profesión médica. Trabajar en unos niveles de tensión enorme hace que estas medidas, si bien es cierto, dan esa posibilidad, el impacto que va a tener en la lucha contra la pandemia, por lo menos en el corto plazo será grande, pero a medida que avance, esto se irá diluyendo por el estrés y el cansancio y el agotamiento que van a tener los profesionales de la salud. Ahora, doctor, ese es el caso de los médicos. Similar situación quizás ocurre con el personal asistencial, las enfermeras, los técnicos, todos los que participan en en todo esta atención que se requiere para los pacientes. En realidad es para todo el sistema asistencial, médicos, enfermeras, tecnólogos de laboratorio, incluso los técnicos de enfermería, todo el profesión, todos los servidores asistenciales. Y aquí creo que la Constitución se ha quedado corta, porque en realidad estos temas de doble remuneración o doble cargo, doble empleo, debería ocurrir en cualquier situación de emergencia para cualquier profesión. A mí se me ocurre que una catástrofe que requiere más ingenieros etcétera, yo creo que en situaciones de emergencia En temas de seguridad ciudadana se observa eso permanentemente, ¿no? O sea, es común ver que los efectivos de la Policía Nacional sí tienen esa prerrogativa para, en su día de descanso, trabajar, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. sí, si a un sector se le otorga esa posibilidad, entonces, ¿por qué no ampliamos, ¿no? Si eso si consideramos que eso es beneficioso, ¿no? Ese es el tema que se discutió mucho y que se ha abierto parcialmente la puerta a este candado que tiene el artículo 40 de la Constitución, que solo se la abre para los docentes. Pero por otro lado también esto va a significar un incremento presupuestal, porque si tú tienes a un médico, a una enfermera que va a tener doble empleo en el sector público, vas a tener que pagarle un sueldo, otro sueldo más a ese profesional que trabaja en el otro lado, y eso es otro tema de fondo, no es un tema solamente de dar la autorización legal, sino también de que el gobierno se compromete a asignar fondos para que eso funcione, para cerrar esa brecha. Tal como se habla también de los servicios complementarios, que son una especie de horas extras de los médicos en otra institución o en la propia, que tampoco hay dinero para que esto funcione. Es decir, a pesar de que tenemos pocos médicos, pocas enfermeras que estén trabajando en el sector, es complicado que el gobierno no dé los fondos necesarios para que se pueda ampliar la oferta laboral, que es lo que necesita la gente. Y aquí hay que también ver las prioridades. Como todo, hay que pensar en el primer nivel de atención y el enfoque comunitario, que es donde ahora se necesita gran cantidad de personal, porque el mayor personal en cantidad se requiere en el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Pero también en las unidades de cuidados intensivos, solamente tenemos 700 intensivistas y por lo menos necesitamos 2.000. Y ahí hay una brecha enorme que hace que ahora que la gente acude a los establecimientos, no solamente ya no hayan profesionales que atiendan a los pacientes, sino también que tengan que atender a muchos más pacientes de lo que puede humanamente hacer y asumir responsabilidades y esa tensión emocional que esto tiene. Además, en un momento donde no hay oxígeno, donde no hay medicamentos como midazolam cuando se va a hacer las intubaciones, etcétera, etcétera, hace que el trabajo en estas circunstancias sea sumamente complicado. Y hablamos también de psiquiatras. Toda esta pandemia lo que ha generado también es un gran agotamiento y un gran estrés de la población, pero tampoco el país tiene psiquiatras. Tenemos aproximadamente también 700 psiquiatras. Hay regiones del Perú como Ayacucho, por ejemplo, que no tienen ningún psiquiatra.
En consecuencia, aquí se requiere pensar que esta reforma constitucional del artículo 40 de la Constitución es un paliativo, es un vaso de agua en un océano. Creo que lo más importante aquí es hacer atractiva la profesión médica. Ya la Organización Mundial de la Salud ha dado una pauta que deberíamos tener por lo menos 23 médicos por 10.000 habitantes, que es lo que me da la suma de 80.000 médicos que necesita el país. Sin embargo, necesitamos formar más médicos, atraer más profesionales, remunerar mejor a la profesión médica para hacerla más atractiva también, que son pautas que se tienen que tener ya, no solo para el corto plazo, sino para el largo plazo, porque formar un médico especialista en el Perú requiere por lo menos 12 años. Ahora, doctor, de este punto, quizás nosotros pasemos a mirar lo que se ha venido planteando. Si usted, como bien señala, se necesita hacer una reforma mucho más amplia de ese artículo, ¿no? Que enfoque en términos reales la necesidad que tiene en este momento el país de contar con profesionales médicos para atender proporcionalmente, de acuerdo a lo que está establecido, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, para hacer eso, necesitamos cambiar una constitución, necesitamos ir a una discusión de ese nivel que no va a demorar tanto tiempo, quizás, en determinarlo, cuando tenemos de por medio una necesidad imperiosa en este momento. ¿Se puede hacer con una reforma o necesitamos ir a un cambio, a hacer una nueva constitución para lograr eso? Mire, lo que sucede es que los mecanismos que tiene la Constitución para reformarse a sí misma son mecanismos ágiles. Hay este caso, por ejemplo, de la reforma constitucional que hemos comentado, que es el artículo 40, fue presentada en el mes de diciembre a raíz del rebrote. Y estamos en febrero y ya se modificó la Constitución para dar esa potestad y esas facilidades a la población. O sea, el argumento de necesitar cambiar toda la Constitución para empezar a refundar la República, yo creo que ese es un argumento político que puede ser válido para algunos sectores, sobre todo para temas que a veces son duros de modificar en la Constitución, como es el tema del régimen económico del país. Pero por otro lado, yo creo que para modificar la Constitución, este mecanismo es ágil y es rápido. No es necesario, digamos, un cambio mayor para este tema. Yo creo que con lo que se hace es suficiente. Ahora, entonces, y si tenemos el mecanismo, ¿qué otra cosa se podría hacer, ¿no? En esta emergencia que tenemos en este momento para ir aligerando estos procesos, estos procedimientos y dando los marcos normativos, ¿no? Lo suficientemente claros para poder proceder y poder obtener mejores resultados? Yo creo que el tema de fondo que tiene que ver con es la reactivación y el shock de inversiones en el sector salud. Tenemos nosotros 1.874 distritos, que todos los distritos del país deben tener por lo menos un establecimiento de salud de muy bien activado, completo. Actualmente tenemos todavía 10 distritos del Perú que no tienen establecimiento de salud, y los otros establecimientos que tenemos, que son 8.300, son establecimientos que no están fortalecidos adecuadamente, no cuentan con equipos, insumos, buena infraestructura, y aquí requerimos nosotros una gran inversión, un shock de inversiones en el primer nivel de atención, y también, de alguna manera, fortalecer el nivel hospitalario de ahora. Lo que ha ocurrido es que en el mes de marzo las prioridades del expresidente se cambiaron. Le dieron un enorme shock de inversiones para la gran de más de 60.000 millones para la activación económica. Se gastó como 110.000 millones de soles para enfrentar la pandemia, pero al sector salud no le llegó ni siquiera el 10% de eso. Eso ha llevado a que ahora, por ejemplo, el presupuesto del sector salud, que ha sido planteado para el año 2021 de 20.900 millones, es menor a lo gastado el año 2020, que fue 27.000 millones. Es decir, este presupuesto tiene 6.000 millones menos que el año 2020, y así pretendemos enfrentar la segunda ola. Creo que ese problema de errores en el diseño ha llevado a que, por ejemplo,
si bien es cierto, el presupuesto global de la República es 187.000 millones, el gobierno haya tenido en vía de decreto de urgencia agregar 3.000 millones más al presupuesto para poder transferir al sector salud. Yo creo que esos son los problemas que hay de diseño del manejo de la hacienda pública, que lamentablemente solo la hace el Ejecutivo. Según la Constitución Política, la hacienda pública la maneja el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, en plena pandemia, en momentos en que el Perú por lo menos requería mantener la inversión que era previsible, de 27.000 millones, nos ha otorgado al MINSA solo 20.900 millones de soles. Estos temas son los que hay que ajustar para enfrentar el corto plazo, y son temas que los tiene que hacer el Ejecutivo. Por eso es que nosotros señalamos que la estrategia que hace el Ejecutivo está equivocada. Se ha priorizado el enfoque hospitalario, ¿ya? Porque ahí cree que ahorra, pero ahí cura la consecuencia y no ve las causas de la enfermedad que está en el primer nivel de atención con enfoque comunitario, donde debió asignarse los fondos. Yo creo que todo ese tema hay que verlo en su totalidad, pero fundamentalmente son asignación de recursos y asignación de fondos para ello. ¿Por qué? Invertir en la salud hoy significa también dar la sostenibilidad financiera del país a través de la reactivación económica. Cuanto más corta sea la pandemia, y aquí vamos a ver países pioneros como Israel, por ejemplo, o como Chile, que nos está ganando con la vacunación, ellos van a tener una pandemia más corta que la nuestra, y ellos van a empezar un despegue económico más rápido que nosotros. Esos son los temas que tenemos que pensar nosotros en el costo-beneficio de la mayor inversión en el sector salud en estas circunstancias. Y ese aspecto que usted señala, presupuestal en este caso, es lo que nos está llevando también a que tengamos paralizado todo el nivel de atención primaria, que es fundamental para en este caso. Exacto, porque para poder promover el primer nivel de atención, el enfoque comunitario requiere mayores recursos humanos, recursos de infraestructura, equipos, requieras fondos. Finalmente, cuando hablamos de fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario, estamos diciendo también que detrás tiene que haber plata, dinero. Y el primer nivel de atención con enfoque comunitario no es lo que dice la ministra de Salud, que es para contener los pacientes para que no lleguen a los hospitales. No es un nivel de contención, no es un cordón que evita que llegue la gente a los hospitales. No es un muro de contención, ¿no? No es un muro de contención. Lo que es el primer nivel es al contrario, es la parte activa de la salud, es donde tú entras en la comunidad para limitar la transmisión del virus. Por ejemplo, la campaña de vacunación que se va a hacer ahora, esta vacunación, ¿dónde se va a hacer? En el primer nivel de atención. No se va a hacer en los hospitales. Son los postas y centros de salud a nivel nacional que tienen que hacer la vacunación. Y por supuesto que tienes que fortalecerlo para que la vacunación sea un éxito. Esto que estamos conversando el día de hoy de fortalecer el primer nivel, también va a tener gran impacto en la vacunación que hacemos. Por eso es que era importante, no desde hoy, sino desde que empezó la pandemia, decíamos, por favor, vamos al enfoque comunitario, vamos al primer nivel de atención. Y aquí también hay que señalar, y quiero hacer una diferencia, porque a veces la gente se confunde. El enfoque comunitario significa el trabajo en la comunidad, para la comunidad, con la comunidad, a través de una asesoría científica, con métodos sencillos, que han dado resultados, porque son científicos, en la comunidad. Por ejemplo, el simple lavado de manos tiene un estudio científico detrás de cómo es el virus. El tapaboca, por ejemplo, es una medida sanitaria que tiene una explicación científica profunda. El flujo que hay dentro de un hogar, el flujo séptico, es decir, por dónde podría entrar el virus si usted viene de la calle cuando viene contaminado, ese hay que explicarle a la población. Cómo debe estar ubicado el dormitorio de los ancianos frente a la cocina, o frente al comedor, o frente a la puerta de ingreso. Cómo deben estar las ventanas. Todo eso es trabajo comunitario. Explicarle a la gente en los barrios, en los distritos, cómo debe circular, cómo debe comportarse también. Ese trabajo no son asambleas que se hacen públicas, donde se reparten kits y se hacen charlas, que eso es politiquería, eso no es trabajo comunitario, ese no es el trabajo de salud pública. Y eso me temo que eso es lo que entiende el gobierno por salud comunitaria, entre comillas digo, porque eso no existe. Salud comunitaria reúne una asamblea personas, generalmente los clubes de mares o de ollas comunes, les da una charla, le reparte oxímetros, le reparte mascarillas y dice, ya señores, hemos hecho trabajo comunitario. No,
El trabajo comunitario es científicamente fundado, es una estrategia de intervención, que no es de hoy, es una estrategia ya que está comprobada en el tiempo y que se trabaja en redes. Es un trabajo detallado, para eso se crean redes integradas de salud, se comparten experiencias con los municipios, con los mercados, con el sector privado, todos van trabajando para hacer prácticas saludables de tal manera que se convierten hogares saludables, barrios saludables, mercados saludables, tiendas saludables. Es como una mancha de aceite que va avanzando el trabajo comunitario, cuyo resultado es la corte de transmisión del virus en la comunidad, el aislamiento del virus en las personas infectadas, y ahí, como resultado de eso, llegan menos pacientes al hospital. Pero no es un muro de contención, el primer nivel de atención, como lo entiende la ministra de Salud, Pilar Macetti, que es errónea su concepción. Porque en ese caso estaríamos hablando de que ya todos no vengan al hospital, todos vayan a la posta médica. Igual eso se va a reproducir el mismo problema que tienen los hospitales. O sea, solamente reproducimos el problema en otro lugar. Creamos pequeños hospitales y además violamos los derechos de los pacientes, violamos los derechos humanos, que tienen derecho a atenderse con el médico especialista que le corresponda. Esa medida que ha presentado la ministra Pilar Macetti es totalmente equivocada y hay que rechazarla, porque no ha comprendido lo que es fortalecer el primer nivel con enfoque comunitario, no ha avanzado a la creación de redes integradas de salud, y además es peligrosa, porque por el lado de la llamada salud comunitaria está haciendo entrega de bienes, ¿no?, en momentos que estamos en un proceso electoral que pueden interpretarse como dádivas, porque el partido de gobierno tiene un partido que es candidato. Entonces, en consecuencia, eso es peligroso. Por eso es que cuando nosotros decimos vamos a hablar de fortalecer el primer nivel con enfoque comunitario, estamos viendo las estrategias que se utilizan no solo para combatir la pandemia COVID-19, que hoy día es importante. Ese es el mecanismo que se combate en todas las epidemias, porque las epidemias se ganan solo con el trabajo en la comunidad. Ahora, tenemos otro tema, doctor, aquí. Justo estamos comentando en un bloque anterior. A partir del 11 de febrero, en Estados Unidos, o sea, la próxima semana, empiezan el expendio de las vacunas en farmacias. 6.500 farmacias están siendo habilitadas en Estados Unidos inicialmente, y se está proyectando a que sean 40.000, ¿no?, para que intervengan en este tema ya con participación directa del sector privado aquí. Entonces, ellos quieren acelerar, ¿no?, el proceso de vacunación para que termine lo más antes posible frente a esta pandemia. Sin embargo, aquí en el Perú se ha también planteado la posibilidad de la participación del sector privado en el tema de la adquisición, en el tema de las vacunas, ¿no? Porque obviamente, como usted dice, que es fundamental la participación del nivel primario para que tenga éxito la vacunación, pero anteponiendo a eso podríamos decir, para que tenga éxito tenemos que tener la vacuna, ¿no?, para que haya vacunación. Y estamos viendo que el suministro de las vacunas está llegando, o va a llegar a nuestro país por cuentagotas. Podríamos acelerar de pronto con la participación del sector privado, porque en el caso contrario ya se está advirtiendo, ¿no?, que podría darse la posibilidad de que se esté alentando con este tipo de negativas la creación de mercados negros de la vacuna con alto riesgo también, porque en realidad no saben, en este proceso ya no sabrían si son vacunas o son placebos o qué le podrían estar suministrando a una población que está desesperada por adquirirlas. ¿Cómo ve usted este problema? Sí, mira, aquí hay dos temas. El tema es la adquisición internacional de la vacuna y el otro tema es la distribución de la vacuna en el Perú. Quiero expresarle a usted que ya el sector privado está involucrado. Por ejemplo, en este lote que viene de vacuna del 1.000.000, y no solamente el 1.000.000, los 300.000 que van a llegar, van a ser vacunados los médicos y profesionales de la salud, no solo del sector público, sino también del sector privado. Los médicos de las clínicas privadas van a vacunar a sus médicos. No va a ir el Ministerio de Salud a vacunarlos a ellos. Las clínicas privadas van a vacunar y siempre participan en la vacunación. ¿Por qué? Porque el gobierno le distribuye vacunas tanto al sector público como al sector privado y son gratuitas, porque es un bien esencial y por lo tanto van a ser gratuitas. Ahora ya en el Plan Nacional de Vacunaciones el sector privado está incluido. Por otro lado, a medida que llegan las dosis mayor, porque ahora van a llegar 1.000.000 hasta el día próximo 14 de febrero,
va a llegar el faltante de 700.000 para el millón. Ellos van a ser distribuidos al sector privado. El sector privado vacuna, es más, y usted recordará, en otras jornadas de vacunación que hemos tenido para otras, como para el polio, la papera, la rubiola, la tos convulsiva, etcétera, se ha vacunado inclusive en centros comerciales. O sea, siempre la vacunación participan todos. Esa es la idea, y por eso le explicaba a usted que el primer nivel de atención con enfoque comunitario permite eso. ¿Por qué? Porque en el nivel local se planifica. Por ejemplo, dicen, vamos a colocar un puesto de vacunación en la posta, en el centro de salud, pero otro puesto vamos a colocar en el mercado, y que eso se conversa con la gente del mercado. La otra posta vamos a colocar en un centro comercial importante, y así participa el sector público y el privado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta ahora que la adquisición del país de las vacunas. En estos momentos, el mundo tiene 7.000 millones de seres humanos. Y toda la población, todo el mundo está pendiente de obtener la vacuna, que ahora se ha convertido en un bien escaso. Los gobiernos que producen vacunas, los países desarrollados que producen vacunas, apelando, que en este caso Estados Unidos, apelando a una ley todavía de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, han señalado que primero van a vacunar a sus ciudadanos, y la producción que ellos tienen van a ser para los ciudadanos. Inglaterra ha hecho lo propio. Europa ha señalado que no van a exportar vacunas de Europa mientras no se vacune a su población. Por lo tanto, el mercado de adquisición de vacunas ha seguido criterios geopolíticos, territoriales, y además con promesas de políticos de sus respectivos países que siguen las aspiraciones de su población como corresponde. En ese sentido, entonces, conseguir vacunas en estos momentos se ha hecho sumamente complicado. Y esto tiene una terrible falencia el gobierno del presidente Vizcarra, porque habían mecanismos para eludir precisamente esta escasez que era previsible. Y en ese sentido, por ejemplo, usted cuando va a comprar un departamento, usted lo compra en maqueta y se lo entregan posteriormente, pero usted coge el piso y usted tiene la prelación en la entrega. Igual tenía que hacerse con las vacunas y nunca se hizo. También usted tiene la posibilidad de participar en ensayos clínicos. Solo hemos participado en los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm. Ahora ya participan otras, pero en su momento fue Sinopharm. Y ahí está el resultado. El millón de vacunas viene como consecuencia de un tratado comercial que tiene el país con China, pero además porque hemos participado en los ensayos clínicos. Y luego tiene también la participación en bloques comerciales del Perú, está escrito. Hay países como, por ejemplo, Chile, Colombia, México, Israel, han participado en bloques comerciales y han tenido la prelación en las vacunas. Y finalmente tienes el tema, ya lo que se da para los países en vía de desarrollo y del tercer mundo, que es el sistema de la Organización Mundial de la Salud con COVAX Facility. Pero eso, como es natural, es la cola, porque primero son los países desarrollados que producen la vacuna, segundo los países desarrollados que son grandes compradores de vacuna, y en tercer lugar el resto del mundo. En ese escenario, la compra por los estados es sumamente importante. Hay que tomar en cuenta que hay países como Ecuador que han tenido que desbaratar hasta clínicas que colocaban vacunas Bamba, y finalmente habían protegido, dice, supuestamente ya 60.000 personas, cuando eso era totalmente falso, y han tenido serios problemas. En consecuencia, yo creo que aquí el problema de fondo está en que la vacunación y la distribución de la vacuna participe sí el sector privado, el sector social, todos participamos en la vacunación, pero hay que ser muy cuidadosos en la adquisición de la vacuna, porque tenemos que asegurarnos que estos vengan directamente de los fabricantes con las medidas de seguridad y calidad que debe tener una vacuna. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya nos ganó el tiempo. Le agradecemos, como siempre, su participación muy aleccionadora, muy clara y con una información que estamos seguros le sirve mucho a nuestros oyentes. Muchísimas gracias y hasta nuestra próxima edición. Muy agradecido, un saludo una vez más.